Bueno, nosotros somos el grupo 5 y estamos conformados por Mateo, Sara y David. Vamos a hablar al respecto del tema del mito de la diosa, que es una lectura que nos dejaron y habla principalmente de la importancia o lo asombroso que es que exista una representación desde el Paleolítico hasta las actuales representaciones de la Virgen María de una especie de símbolo femenino que representa un poco muchos conceptos dependiendo de la época, pero que se repite constantemente en una representación principalmente del misterio de la vida y de la manera como cada uno de los participantes en esta representación va tomando parte y va contando su narrativa al respecto de qué es lo que considera que es la vida y cómo se relaciona con la existencia. Entonces quisiera saber, pues, qué van opinando mis compañeros al respecto y cómo interpretaron esta lectura. Pues respecto al texto, logré entender un poco toda la importancia de estos restos materiales que nos ha dejado la historia desde mucho tiempo antes de Cristo y nos ha permitido entender los contextos y cómo se manejaba todo en ese tiempo. Además, siento que nos muestra un poco la importancia de no olvidar el pasado y que siempre hay un rastro que se ha dejado y que nos permite entender todo lo que sucede y también es la respuesta a muchas cosas que suceden en la actualidad. Súper bien, pues lo mismo, yo también estoy muy de acuerdo con Sara. Eh, Realmente, es que creo que es lo mismo como la impresión de que tienen sobre las cosas, porque realmente es impresionante ver cómo, además de este tipo de objetos, ¿no? Hechos de la forma más precaria posible, sin ninguna de los avances tecnológicos que tenemos actualmente. Es impresionante que lleguen hasta este punto de la historia o bueno, se siga teniendo como una noción de qué fue lo que fueron en ese momento, lo que representaron en ese momento, porque lo mismo, es como si comparamos este objeto a día de hoy con otro objeto que podría durar la misma cantidad de años, y se puede como mantener un poco la esencia, sería inclusive hasta una bolsa de plástico, pero lo mismo, eso es porque ya hemos logrado un avance tecnológico que nos lleva ahí. En cambio, este tipo de objetos es impresionante por lo mismo, porque el contexto en el que son creados y el contexto en el que ha transcurrido la historia, pues es impresionante que han llegado hasta ahí. Además, eso es muy raro, también me parece a mí, como esta cuestión del ser humano de tener algo físico ¿sí? Más allá del hombre, la mujer, también en la mitología griega, nórdica, aunque puede que las personas, la cultura tenga la fe en alto por X dios, X diosa, pero no obstante siempre como hay una idealización o siempre hay como unas ganas de tener algo en físico que represente dicha creencia, que creo que eso es lo que se me hace más impresionante como seres humanos que somos, ¿sí? Sí, digamos que yo estoy de acuerdo con que sí hay una trascendencia en la manera en la que se representaron estos conceptos desde la antigüedad. Tengamos en cuenta que son como cerca de unos 25.000 años que ha sido capaz de trascender este concepto del mito de la diosa, digámoslo así. Y también es importante que tengamos en cuenta cómo desde bueno, digamos, desde la antigüedad a los días de la actualidad ha habido como siempre una distinción, siempre ha habido como una especie de cuidado especial en la representación. Por ejemplo, en la lectura nos contaban que era bien interesante cómo existía una diferenciación entre cuando yo pintaba un animal, por ejemplo, una pintura rupestre, y a cómo existían otras esculturas que representaban este concepto específico del que estamos hablando, pero no aparecían en esas pinturas rupestres. Había como un discernimiento ahí y eso sigue existiendo a día de hoy. No podemos como relacionar a la Virgen María con como los cánones de otro tipo de conceptos que manejamos hoy en día. Entonces esto es bien, bien interesante y también maneja como, digamos que en este contexto hay como una especie de
como que la información que había antes acerca de lo que representaban estas figuras sigue constituyendo hoy en día un concepto para nosotros en las religiones. Entonces esto es bien interesante. No sé si quieren agregar algo más.